Buenas noches a todos. Nos da gusto verles en esta hora. Vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a abrir nuestras Biblias. El libro del profeta Daniel, el capítulo 12. Daniel 12. Los que quieran y puedan abrir sus Biblias, vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, dice la palabra del Señor en el verso número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas de aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Con este pensamiento les invito, amigos y hermanos que nos escuchan, a buscar al Señor en oración. Vamos a arrodillarnos para orar, los que puedan hacerlo. Querido Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia. Sabemos que estamos viviendo días de la historia de este mundo. Estamos por entrar a la gran crisis espectacular mencionada en la profecía. Y estamos también dentro de un poco tiempo entrar a la angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero estamos seguros que de ellos será librado tu pueblo. Quédate con nosotros en nuestro estudio en esta hora y bendice a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora. Y la palabra del Señor nos dice que habrá una gran angustia. Habrá una gran angustia. Y esta angustia es la que precisamente precederá ante el inminente retorno del Señor Jesucristo. Daniel 12:1 menciona que se levantará Miguel y habrá una angustia cual nunca fue. Pero hay algo muy importante que dice en relación a esa angustia. Dice que de esa será libertada tu pueblo. De esa será libertada tu pueblo. Pero encontramos que hay dos angustias. Hay un gran tiempo de angustia y también hay un pequeño tiempo de angustia. En esta ocasión estudiar acerca del pequeño tiempo de angustia. El tiempo de angustia, cual nunca fue, llegará después del cierre de la gracia. Después. Pero el pequeño tiempo es antes y veremos las cosas y cómo vendrá ese pequeño tiempo de angustia. En este momento nosotros estamos viendo muchos acontecimientos y eventos extraordinarios y que están moviendo al planeta. Bueno, todas las cosas que suceder, aunque no sabíamos cómo vendría la desestabilización mundial, que ahora el detonante fue una pandemia. La Biblia en Mateo 24:7 ya nos dice que habrían guerras, rumores de guerras, terremotos, y hacían falta dos cosas muy interesantes. Dos cosas menciona allí, que habría hambres y habría epidemias.
El verso número 8 de Mateo 24 nos dice que serían principios de dolores. Muy bien, tanto el hambre como las pestes van de la mano. Y lo que hemos de ver en estos días precisamente es esa desestabilización, ese problema que el mundo está viviendo, donde los poderes de Daniel, las bestias de Daniel 7, Daniel 7, ya nos están mencionando precisamente que estamos llegando a la última parte, a la última página de la historia, donde se desencadena precisamente el último gobierno de la tierra, que es el que va contra el gobierno de Dios, cuya parte medular de esa batalla es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y todo el planeta que fue creado bajo este fundamento se estará debatiendo en medio de la obediencia a Dios y sus mandamientos, o la obediencia a los poderes terrenales y las leyes de los hombres. ¿Cómo se darán estas cosas? A medida que los eventos se vayan desarrollando y se vaya acercando el fin de la intercesión de Jesús, el conflicto irá incrementándose en gran extensión. Cuando ustedes y yo estamos viendo cómo se está moviendo el mundo por una epidemia, por un coronavirus que trae muchas cosas y muchas consecuencias, alteraciones, no solamente es la enfermedad y la muerte, al mismo tiempo es la carencia, la austeridad, el control, el monopolio, ¿sí? El sitio, todas estas cosas no son sino parte de la última batalla. A medida que los eventos se vayan desarrollando y se vaya acercando el fin de la intercesión de Jesús, el conflicto irá incrementándose en grado de extensión. Estamos hablando precisamente acerca de que el Señor Jesucristo en este momento se encuentra en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo está haciendo el acto último de expiación del juicio previo al advenimiento. Y entonces, como está en ese momento, entonces los poderes de las tinieblas, y con los corregentes o los instrumentos humanos que Satanás está usando, están empujando fuertemente para que esto se cierre, cancelen el mundo, cancelen la vida, cancelen la economía, cancelen la libertad, y entonces se verá el momento de la liberación del pueblo de Dios. Pero estamos entrando apenas al pequeño tiempo de angustia. Ahora nos enfocamos en un corto periodo, de prueba y persecución contra los creyentes. Este tendrá lugar momentos antes de que Cristo termine su obra mediante el santuario. Entonces, vean en qué momento sucede el pequeño tiempo, el pequeño tiempo de angustia. Nos enfocaremos a un corto periodo de prueba y persecución contra los creyentes. Prueba y persecución. Y este tendrá lugar momentos antes de que Cristo termine su obra mediadora en el santuario. Es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios, durante el cual termina la obra de la predicación y se prepara para la última arremetida del enemigo. Este corto tiempo constituye el principio del gran final del tiempo del fin. Los principios de dolores donde ya nos encontramos nos llevarán a este acto. Si quiero que vean esta cita, muy importante. Es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios, durante el cual terminan la obra de la predicación. O sea, tiene que predicarse a todo el mundo todavía, tiene que llenarse la tierra con la gloria de Dios, iluminarse la tierra con la gloria, ¿sí? Todavía tendremos una pequeña oportunidad donde se va a derramar la lluvia tardía y se dará el fuerte pregón. Y se prepararán para la última arremetida del enemigo. Este corto tiempo constituye el principio del gran final del tiempo del fin. Y estamos precisamente entrando al pequeño tiempo de angustia. Entonces, ese pequeño tiempo de angustia, ¿de qué se trata? Es el ocaso del tiempo de gracia, el ocaso, casi al final del tiempo de gracia, justo antes de que se presente la aurora del día de la ira de Dios. Es el vestíbulo del gran tiempo de angustia profetizado en Daniel 12:9. O sea,
Todavía no es el gran tiempo en el que estamos. Estamos apenas entrando al pequeño tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia se verá como algo extenso y pesado. Pero el gran tiempo de angustia será corto porque será muy duro. Dice Daniel 12:1 y 2, y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, escritos en el libro. Respecto a este corto tiempo de prueba, Elena G. de White escribió: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Miren lo que está a punto de ocurrir también. La gente está preocupada por la epidemia, está preocupada por su sustento, por su patrimonio, está preocupada por su trabajo, por el hambre y por cualquier cosa. Pero nuestra preocupación principal debe ser espiritual, y precisamente si nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos del Señor en el tiempo del fin, nuestra preocupación principal es el derramamiento del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados por el Espíritu Santo, porque viene la última arremetida, la última batalla en este momento. Entonces, cuando fuimos henchidos, dice la sierva del Señor, del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente, ¿qué cosa? El sábado. Entonces, otra vez, confirmamos que la piedra de toque, que la hermana Joy menciona muchas veces que es el sábado, se va a exaltar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto con el falso día de reposo. Está la arremetida, en este momento está la promoción, la publicidad y la intención de imponer el falso día de reposo, el domingo como día de reposo, pero es el día espurio, es el sábado espurio, el primer día de la semana. Entonces tenemos que poner atención a los momentos que estamos viviendo en relación al acto primero que el pueblo de Dios debe tomar, a la responsabilidad que el remanente debe de tomar. Sí, porque precisamente cuando seamos llenos del Espíritu Santo, entonces se proclamará la verdad presente, el mensaje de la justificación por la fe, el sello de Dios, que es el Santo Sábado. Entonces, cuando eso suceda, dice Primeros Escritos, la página 33, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Esto es algo muy interesante, quizás no lo desarrollemos sino en otra ocasión, que enfurece no solamente a otras denominaciones, las que guardan el domingo, sino que también, dice la sierva del Señor en el libro primero 33, que también enfurece a los adventistas nominales. Los adventistas nominales son los que no están predicando el mensaje del tercer ángel, son los que no aceptan el mensaje del tercer ángel, y al mismo tiempo se convierten en enemigos de los que están exaltando el sello del Dios vivo, la santa ley, y están proclamando que Cristo viene pronto. Posteriormente, Elena de White permitió declarar el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan en el santuario. Ahora sí podemos entender lo que dice la sierva. Estamos entrando no al gran tiempo de angustia, no al fin ya, y el evento clave y el evento que partirá la tierra ya en definitiva de la segunda venida de Cristo. No, estamos apenas entrando a los principios de dolores, al pequeño tiempo de angustia, mientras Cristo todavía está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, porque entonces esto indica que es la última oportunidad para el mundo. Esta es nuestra última oportunidad y para todo el mundo. Entonces, a esto se le llama el corto tiempo de angustia, un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas, mientras Cristo está en el santuario. Indudablemente, y no cabe duda, que tenemos un proyecto grande ante nuestras manos. Consagrarnos, santificarnos, estudiar y preocuparnos por nuestra salvación con temor y con temblor. Efectivamente, muchos están pensando en salir, pero antes de pensar en eso, pensemos en nuestra misión.
porque tenemos que cumplir la misión de la predicación del Evangelio y pedir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí tenemos las dos fases de la angustia. Aquí están las dos fases. La primera fase es la que se llama la pequeña angustia. Inician las leyes dominicales, la vida se hace en el campo, se recibe la lluvia tardía, los mensajes angelicales se dan, se repite 1, 2 y 3. Entramos a la crisis y control financiero, que ya estamos entrando, ya están promoviendo la crisis de desestabilización económica. Entramos al zarandeo y concluimos con el sellamiento. Y en su segunda fase, que es la gran angustia, se sueltan los 4 vientos, están las 7 postreras plagas. Es la huida de las montañas, es el colapso financiero, el tiempo sin mediador, el decreto de muerte, el tiempo de la angustia, gran angustia de Jacob, y entonces la liberación del pueblo de Dios y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a enfocar al pequeño tiempo. En el pequeño tiempo, en ese tiempo cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ustedes y yo escuchamos la noticia que el 14 de mayo del 2020 se había convocado al Pacto Global de Educación, que no era otra cosa que la plataforma de la formación del nuevo orden mundial, estableciendo precisamente el control en todos los aspectos, incluyendo el falso día de reposo. Pero el Señor tiene misericordia de todo el mundo y de nosotros, porque no estamos preparados, así que mantiene en jaque a las naciones, porque tenemos que proclamar el mensaje del tercer ángel. Pero el asunto que iba a ser el 14 de mayo se cambió a octubre, o sea, tenemos todavía algunos meses más para poder avanzar y proyectar y arreglar nuestra vida para los últimos eventos finales que están por aparecer. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, en este pequeño tiempo de angustia, descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del el mensaje del tercer ángel ya se está dando, pero este mensaje del tercer ángel se va a agigantar, se va a hacer grande, 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 y va a parecer como un cuarto ángel, Apocalipsis 18. Entonces la voz del fuerte del tercer ángel le dan poder y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Primeros escritos, la página 85 y 86, pueden revisar todas estas citas. Cuando el pueblo de Dios, en respuesta al testimonio del testigo fiel, se entrega a la influencia del Espíritu Santo y se compromete con la misión, se inicia un movimiento que incomoda a Satanás y a sus seguidores. Satanás ya está incomodado. Los magnates de la tierra están incómodos y se están apresurando a tomar decisiones antes de que el mundo despierte en su totalidad y se salven muchos. Entonces, antes que despierte, viene la amenaza, viene el miedo, los asustan y vienen los controles, los monopolios, los sitios, para tratar de que el mundo dependa de ellos. Y esto está sucediendo en este momento. O sea, sí vienen acontecimientos extraordinarios y mañana vamos a estudiar un poco más acerca de eso, pero esto es la parte preliminar de antes de mañana para poder entender el contexto del tiempo en el que nos encontramos. Además, en este pequeño tiempo de angustia, el mundo comienza a experimentar las desastres naturales, tensión entre las naciones, epidemias y hambrunas, amenaza, destrucción y violencia, que resultan de un gradual alejamiento del Espíritu de Dios. Y conforme se vaya alejando el Espíritu de Dios de la tierra, el mal crecerá. Y por eso estamos viendo lo que vemos. Todo esto es gradual. Todo esto es gradual. Los incrédulos considerarán que los desastres y desgracias que irán incrementándose vienen por causa de ese grupo de religiosos que se distingue del resto de la humanidad, y es así como tiene origen
esta persecución contra el pueblo de Dios? Va a ser algo muy simple, quiero explicarles. En este momento todavía no aparecen los problemas contra el pueblo de Dios, pero está a punto de aparecer. Cuando vengan después de esta epidemia, la vida va a cambiar. Todo el mundo nos damos cuenta que algo viene atrás de esta epidemia. Y sabemos que es el nuevo orden mundial que lo está empujando para establecer el control y un liderazgo mundial. Entonces, quienes no nos ajustemos a las aparentes garantías que ofrezcan las naciones de la tierra, los del G20, los del G7, cuando veamos que ellos estén presentando y ofreciendo garantías que son de beneficio para el sustento por la situación de la crisis mundial en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto económico, moral, social, y cuando pongan las garantías y sus leyes, quienes veamos y estemos en contra de ello, porque eso estará en contra de la ley de Dios, entonces esto dará origen a la persecución, porque Dios tiene un pueblo. Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, amigos y hermanos, quienes somos parte y conocemos esta verdad presente, los pilares de la fe, del advenimiento, entendemos que esta crisis vendrá. Y el punto clave será la santa ley de Dios y las leyes de los hombres. Satanás va a trabajar contra la ley de Dios, colocando leyes humanas, leyes del Estado que van a estar en contra de la ley de Dios. Y quienes no se acaten viviendo en este planeta, quienes no se acaten y no quieran recibir esas garantías que serán para beneficio del sustento, para beneficio de la salud, no serán malas, serán para beneficio. Pero todas esas cosas que pondrán como garantías y beneficio, porque la ley dominical viene con garantías, viene con cosas aparentemente buenas. Entonces quienes no las acaten serán vistos como los que provocan el desorden. Los que provocan el desorden, los que están desestabilizando el nuevo orden a los gobiernos, los que están desobedeciendo las leyes de los gobernantes. Y entonces nos van a señalar y nos van a perseguir por desacato y nos van a acusar de muchas cosas. Ellos son los que traen las epidemias, ellos son los que traen el desorden, ellos son los que traen las guerrillas, ellos son los que traen el narcotráfico, ellos son los que traen el terrorismo, ellos son los que están trayendo los desastres. Esto está escrito y es importante que entendamos lo que viene. Estamos preocupados porque en cualquier están cerrando municipios, ciudades, están cancelando muchas cosas. Eso es parte del juego de la élite mundial para que posteriormente digan que hay una gran crisis y pobreza y entonces salgan los grandes de la tierra, las potencias y las bestias de Apocalipsis 13 y digan que ellos son los que van a resolverle la vida a todo ser humano. Pero todo eso que van a hacer es una trampa para que todos estén contra la ley de Dios y adoren a Satanás. Esta es la historia de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 14, de Apocalipsis 16, de Apocalipsis 17, de Apocalipsis 18. La palabra del Señor nos sigue diciendo que hay acontecimientos en el pequeño tiempo de angustia. ¿Cuáles son? Pequeño tiempo de angustia, veamos. Número 1, se proclama más plenamente el sábado. El sábado se ha guardado, se ha proclamado, pero no se ha levantado al nivel y se va a dar un énfasis especial como un sello de Dios, como parte del carácter de Cristo, como la marca pura de la verdad. Entonces, el sábado que se había visto solamente por unos cuantos sabáticos, y porque hay algunas denominaciones que lo guardan, pero sin saber lo que contiene y lo que significa, lo que tiene que ver con el plan de la justificación por la fe, cómo representa el plan de salvación, el plan de redención, el plan de creación, el sello del Dios vivo. Entonces, dentro del pequeño tiempo de angustia, hermanos, se proclamará más plenamente el sábado. Vi que el santo sábado, dice la sierva del Señor, es y será el nuevo separador,
entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos. Fíjense bien, es el nuevo separador, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los seres queridos y esperados santos. Sí, ¿qué significa esto? Que hay muchos que no han entendido lo que significa el sábado, el concepto y el principio del sábado que contiene y que está en el corazón de la ley de Dios y que debe ser reverenciado, observado, no por miedo ni como un ritualismo, sino bajo la experiencia de una comunión estrecha con el Señor Jesucristo. Y el sábado, amigos y hermanos, quiero decirles en breve, porque no quiero tardar mucho, quiero decirles, no es el sábado judío, ni es el sábado ceremonial, ni es de la ley mosaica. Yo quiero que despierten, hermanos evangélicos, amigos evangélicos. No tiene nada que ver con la ley mosaica, ni con la ley ni con los judíos. Tiene que ver con un principio establecido desde el Edén, que se confirma en el Éxodo y que se reafirma en los tiempos de los profetas mayores, y que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, Marcos 2:28, mas el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Apocalipsis 1:10, Juan recibe la revelación: yo estaba en el día del Señor, el santo sábado es. No se confunda. Juan no estaba en el día de la resurrección, el séptimo día sábado. El sábado es el séptimo día. No hay un día de adoración el primer día de la semana, nunca. Ni le cambien de nombres o de números a los días. El séptimo día es sábado y es exclusivo. Es exclusivo. No se engañen ni dejen que los engañen, por favor, porque eso será clave en el tiempo del fin. Muy bien, entonces ese es uno de los primeros actos del pequeño tiempo de angustia, donde se declara y se aclara y se transparenta todo el mensaje que Dios nos ha dado a través de sus mandamientos y su santo sábado. Vi, dice la sierva del Señor, Primeros Escritos, la página 33, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardaban el sábado. Hay muchos que no lo guardan todavía, y muchos lo rechazan y muchos lo atacan sin estudiarlo y sin permitir un corazón humilde para que el Señor pueda. Amigos católicos y evangélicos que puedan estar escuchando este mensaje, primero estudienlo, investíguenlo, analícenlo, para que el Señor mismo les muestre qué es lo que Él quiere, no lo que el hombre quiere. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardaban el sábado. Dios, si ve que estás confundido, si ve que estás enredado, si ve que lo ignoras todavía, te dará una oportunidad para que lo conozcas. Vi, dice ella, que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardaban el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando a proclamar más plenamente el sábado. Número 2, ¿qué más sucede en el pequeño tiempo de angustia? Los Estados Unidos ven su seguridad en peligros y catástrofes en la naturaleza e intensifican el apuro. ¿Qué es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos desde que entró el presidente Trompeta? ¿Saben qué está haciendo? ¿Saben qué está haciendo? Firmando documentos, porque Trump es trompeta. Y noten ustedes que las trompetas empezarán ya a sonar, y así que hasta un presidente se llama trompeta. Miren, el gobierno trata de unificar a toda la nación y a los guardadores del sábado, y los acusa como transgresores, aquellos que se oponen al día de oración por los desastres, los que se oponen al día de oración por epidemias. Cuidado, porque atrás del presidente están todo un movimiento republicano y un movimiento protestante, y está marcado en la profecía precisamente que esto sería el falso profeta. Estos serían ellos, porque entonces con la libertad que están ofreciendo están llevando al mundo a la desobediencia de la santa ley de Dios. La bestia de 2 cuernos como de cordero habrá empezado a hablar como dragón. Una ley nacional del domingo se establece
Y se proclama en Estados Unidos, Apocalipsis 13, 11 al 17. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Pongan atención a esto. Serán los que honran el sábado de la Biblia, serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causa de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Estas cosas están a las puertas, ya iniciaron. Sus escrúpulos de conciencia, hablando de los Estados Unidos, de la bestia que salió de la tierra, del poder de los Estados Unidos, que es una potencia mundial, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación y terquedad y rebeldía contra la autoridad. Esos que se rebelan contra el sistema y contra los gobiernos que están pisoteando la ley de Dios, serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a la autoridad civil porque fue instituida por Dios. Y el libro de Romanos entonces nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes y tenemos que sujetarnos a nuestros gobernantes. ¿Saben una cosa? Y todo el mundo se quedará con ese texto, pero hay que ir a su contexto, porque el libro precisamente, el libro de Romanos nos dice que hay que respetar a las autoridades y eso es correcto, el apóstol Pablo lo menciona, pero también el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice, es menester antes que a los hombres. ¿Podemos obedecer las leyes de los hombres? Sí. ¿Podemos obedecer las leyes de los hombres, de los gobiernos? Sí, mientras no estén en contra de la santa ley de Dios. ¿Correcto? Podemos obedecer las leyes de los hombres, de los gobiernos donde nosotros pertenecemos. Pero recuerden algo muy importante. Cuando las leyes del gobierno estén en contra de la ley de Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que está claro esa parte, ¿verdad? Entonces, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniarán y condenarán a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Conflicto de los siglos 6:49 nos dice que cuando vean que ya no obedecemos porque estamos en contra de sus garantías, de sus leyes, entonces nos van a acusar y nos van a inventar acusaciones y todos estarán en contra de nosotros. Todo esto es parte de la estrategia de Satanás, que al fin de destruir al pueblo de Dios, mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Conflicto de los siglos 6:49. Nos harán responsables de cualquier cosa. Si hay una grieta en la tierra, si hubo un derrumbe, si vino un tsunami, si vino un terremoto, ellos son los culpables. Desobedecen las leyes de los hombres que fueron puestas por Dios. Cuidado, porque esto viene. ¿Qué más sucederá en el pequeño tiempo de angustia? En el pequeño tiempo de angustia en el que ya estamos entrando, como consecuencia de lo anterior, el pueblo de Dios sufrirá, ¿qué cosa? Escarnio y ridículo. Seremos vistos como algo, como fanáticos. Seremos vistos como alarmistas. Nos dirán que estamos enfermos de la mente, como le dijeron a Moisés, el pregonero de justicia, a Noé, el pregonero de justicia. Pero ¿saben una cosa? Todo lo que Noé proclamó y predicó se cumplió después de 120 años. Si nosotros predicamos a la ley y al testimonio con la Biblia y el espíritu de profecía, veremos que la profecía va paso a paso al pie de la letra y no falla. Entonces, aunque todo el mundo se vuelva en contra de la ley de Dios, en contra de la soberanía divina, el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte, porque tenemos que levantar los estandartes de la verdad presente y tenemos que levantar este poderoso mensaje que es para salvación. Hombres de posición
y reputación se unirán a los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. Miren quiénes se van a unir, hermanos y amigos. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Joyas de los Testimonios, tomo 2, 150. ¿Hacia dónde creen ustedes que va el pacto global de educación? A unificar la riqueza y a unificar a los hombres de ciencia. ¿Para qué? Para encubrir los escarnios. Y van a decir que esto es el nuevo orden y el milenio tan largo. Pero mañana voy a hablar de eso. Y dirán que este es la nueva vida. ¿Por qué se oponen si es para mejorar? Y entonces cuando digan paz y seguridad, vendrá para todos destrucción repentina. Aunque inocentes de los entregados a las humillaciones, escarnios de hombres, inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso. Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 393. Es importante repasar todo esto para que sepamos qué es lo que viene y entonces tomemos valor de nuestra vida consagrada al Señor. Número 4, ¿qué más sucederá? En el pequeño tiempo de angustia se recurrirá al soborno, la amenaza y cárcel y aún la muerte para amedrentar al pueblo de Dios. 3 cosas: soborno, amenazas y cárcel. El soborno, ¿qué significa el soborno? Los van a querer comprar. Les van a querer dar puestos en la élite, los van a querer hacer representantes de la Casa Blanca, consejeros como este gran médico adventista que es consejero de la Casa Blanca y está a favor de todo lo de la élite mundial y del nuevo orden mundial y ya no defiende los 10 mandamientos. Habrá amenazas, multas, las leyes cambiarán en contra de los que guardan la ley de Dios. Y además habrá cárcel y aún muerte. Tenemos que prepararnos porque estas cosas serán en defensa de la fe, pero será para gloria del Señor. No tengamos miedo. La ley será invocada contra los que observen. Se los amenazará con multas, encarcelamientos y a algunos se les ofrecerá puestos de influencia. Les están dando cargos de presidencia, consejeros, diputados, senadores, algunos les están ofreciendo ser pastores, ser obreros, para que ya no destapen lo que pasa dentro del sistema de la organización y del mundo político. Y se les ofrecerá otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su conflicto de los siglos. La página 665 menciona claramente eso. Entonces, también se les tratará como rebeldes, bajo la influencia de Satanás. Los lazos familiares no serán lo suficientemente fuertes para conservar la familia unida. Serán maltratados por sus patrones y otros serán echados en la cárcel, desterrados o tratados como esclavos, como anticipa el apóstol Pablo también. Y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:2. Este tiempo de angustia previo, Elena G. de White declara que habrá mártires en la mar, en las cuevas, en las montañas, en las bóvedas de los conventos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas, desde las montañas, desde las bóvedas de los conventos. Allí, Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página número 151 lo revela. Número 5. Satanás hará todo su mejor esfuerzo para demostrar su soberanía sobre el mundo y desafiar al gobierno de Dios. Satanás dice, miren lo que dice Satanás. Esto es muy importante. Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. ¿Qué más hará? Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día sábado, día como reposo, día de reposo. Así mostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Miren lo que dice esta cita.
y la voy a repetir para que ustedes puedan orar y reflexionar en su casa. Miren lo que dice Satanás: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios. ¿Quiénes son los secuaces de Satanás? Todos los del G20, los del G7, todos los magnates de la tierra, los poderosos, tanto de religión como de política, los Illuminatis, los masones, los ocultistas, todos los que están moviendo esta pandemia, los más ricos de la tierra que han hecho pacto con Satanás, son sus secuaces. Daré poder a ellos para desechar el monumento de Dios el séptimo día sábado. Así mostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios, ¿qué cosa? Fue cambiado. Este es el acto que sigue dentro de esta terrible crisis que hay en este momento en la tierra. Ese día no viviré en la mente del pueblo, borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios y su pueblo. ¿Qué día pondrá? Un falso día de reposo, el domingo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de santidad que Dios dio al séptimo día, de tal manera que al domingo le van a llamar séptimo día, al domingo le van a llamar patrimonio de la humanidad, al domingo le van a llamar descanso, al domingo le van a llamar sábado, al domingo le van a llamar culto divino, le van a llamar el día de la ecología, le van a llamar el día de la cena, le van a llamar cualquier cosa. Induciré a los que acepten este día que lo revistan de santidad y que Dios le dio al séptimo día. Mediante mi vicegerente. ¿Quién es el vicegerente de Satanás? El Papa, el obispo de Roma. En este caso está Francisco en la silla. Pero si él se va, el que viene es el vicegerente también de Satanás. Es lo mismo. ¿Sí? Mediante mi vicegerente, el papado, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de verdadero domingo. Es más, predicando en los últimos días, ni siquiera le llamarán así para que funda más a la gente. ¿Saben cómo le van a llamar? El nuevo, el día de resurrección. Francisco, él lo va a hacer, él es el vice de Satanás. Mediante el abandono de la observancia sabática, dice Satanás, su ley, haré aplicar a mi día de señal entre mí y vosotros por vuestras edades. O sea, que todas las características y cualidades del séptimo día sábado, desde el Edén, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, serán la bestia o el falso día de reposo, el primer día de la semana, domingo. Hasta le están llamando séptimo día ya, porque han cambiado el calendario. De lunes, lo han puesto de lunes a domingo, cuando es de domingo a sábado. Todas estas cosas vienen y tenemos que estar muy atentos. El mundo llegará a ser mío, gobernante de la tierra. Regiré de tal modo a los ánimos que estén bajo mi poder para que el sábado sea objeto de desprecio. Si siempre lo han despreciado, desde los tiempos de Constantino, lo han despreciado, cuanto más ahora viene una guerra contra el santo sábado. Yo les invito a que estudien sobre el sábado para que se den cuenta que no es asunto mío. Está escrito en la profecía que esto una señal. Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Ya están cerrando templos, si ustedes saben. Están cerrando los templos. Desde el 2009 empezaron a cerrarlos y quedó establecida en algunos estados de México que una vez al trimestre se cierra el templo, pero y no hay una orden de reabrirlos.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, se había ido la señal, sigamos hermanos, vamos a avanzar para que no nos gane el tiempo. Entonces, miren, las cosas que vienen en este pequeño tiempo de angustia, estas son: yo haré, dice el enemigo, del Bueno, estamos teniendo problemas con la señal, pero hermanos, aunque se corte, vamos a seguir y ahí va a quedar grabado, primeramente Dios. Esperamos que hasta donde sea posible esto llegue completo y lo repasen, porque esto es muy importante para el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Cristo y que sabe que antes de que Cristo venga pasarán todas estas cosas y tenemos que estar preparados. Muy bien, Satanás dice: yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo, por temor a que les falte el alimento. ¿Está bien? Por temor a que les falte el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. ¿Dónde dice eso? Profetas y Reyes 136 a la 137. Repasen esto, porque esto es lo que viene. Esto es lo que está a punto de venir. Ya está hablando de que viene pobreza. Y entonces todo el mundo tendrá que adaptar a un nuevo estilo de vida, pero obviamente ya sabemos que esta es una trampa, irá en contra de la ley de Dios. Número 6. Carácter, y el zarandeo llegará a su fase final. Según 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será manifestada, por lo que este tiempo de prueba evidencia la calidad de los que constituyen el pueblo de Dios. Los días de la purificación de la iglesia están apretando su paso. ¿Qué cosa dice aquí? Los días de la purificación de la iglesia están apretando su paso. ¿Eso qué significa? Eso significa que el zarandeo trae una purificación y define realmente quiénes son de Cristo. Define realmente quiénes son los representantes de su verdad. ¿Quién es el pueblo de Dios? Porque en este momento cualquiera dice ser cristiano. En este momento cualquiera dice ser sabático. En este momento cualquiera dice ser adventista. Pero vayan ustedes a ver las formas de vida que tiene el mundo cristiano y aún el adventismo corporativo. No es una crítica. Pero si ustedes ven el estilo de vida actual y el modernismo que está tomando el mundo cristiano, evangélico, católico y aún adventista, compárenlo con la Biblia y compárenlo con el espíritu de profecía y vean si pasa la prueba. El pueblo tendrá que ser purificado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Amigos evangélicos, acuérdense bien las palabras del Señor Jesucristo. Ustedes hablan mucho de Cristo y Cristo y Cristo y Cristo, pero Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si es Cristo, hay que obedecerle, simple y sencillamente. Si no, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Dios requiere un pueblo que sea puro y verdadero. En el tiempo poderoso del zarandeo que pronto se iniciará, estaremos en mejores condiciones para medir las fuerzas de Israel. Se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás está vestido con un manto angélico. Engañará, si fuere posible, los mismos escogidos. No podemos confiar en nadie. No confiemos en sistemas, ni en reverendos, ni en ungidos, ni en ancianos, ni en pastores, ni en sacerdotes. Es confiar completamente en Dios y su palabra. Satanás viene vestido en manto angélico. Engañará, si fuese posible, los escogidos. Aquellos que han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán entonces guías. Aquellos que han confiado en la inteligencia, el genio, en el talento, no estarán al frente de las masas. En los últimos solemnes
trechos de la obra, pocos hombres grandes participan. La iglesia empezó con laicos y terminará con laicos. No serán los grandes eruditos, no serán los de la alta crítica que están menospreciando a la sierva de Dios, el espíritu de profecía, que la están infiltrando, tergiversando. No serán ellos ni los líderes. No, serán los hombres más sencillos que consagran sus vidas, que oran y ayunan, que el Señor los levantará y los llenará del Espíritu Santo. ¿Y qué no fue así con los apóstoles? No fue el Sanedrín que proclamó al Mesías, ni el plan de salvación. Fueron los discípulos que predicaban a Cristo Jesús, hombres sin letras. Así que no nos asustemos, la historia se repetirá, pero los pastores que escuchan, si son humildes y permiten que Dios los dirija, también los puede utilizar. Pero si se conducen bajo un así dice Jehová, y dejan el estilo de vida mundanal, secular cristiano, Dios viene por una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Y entonces, si usted puede ver a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía si su iglesia está viviendo así, o solamente se está adaptando y tratando de interpretar a su conveniencia para irse cómoda en este tiempo del fin. Cuidado. Entonces, en el último solemne trecho de la obra, pocos hombres grandes participan. Son confiados en sí mismos, son independientes de Dios y Él no les puede usar. Esto no significa que todos son así, muchos menos que no tengan hoy oportunidad de cambiar. El Señor tiene siervos fieles quienes serán descubiertos en el tiempo del zarandeo. No está lejano el tiempo en que cada alma será probada. Se nos instará a que recibamos la marca de la bestia. Viene esto encima. Aquellos que paso a paso han cedido a las demandas del mundo y se han conformado con las costumbres del mundo, no ven difícil ceder a las autoridades antes que someterse a la mofa, el insulto, a las amenazas de encarcelamiento y de la muerte. En ese tiempo el oro en la iglesia será separado de la escoria. Si usted está simplemente protegiendo una imagen, protegiendo un título, protegiendo un nombre, protegiéndose en su círculo social, porque ya hay muchos círculos sociales, los templos evangélicos, católicos o adventistas parecen clubes sociales. Cuando más gente llega a una reunión es cuando hay un festejo, un cumpleaños, o van a festejar el día del niño, el día de la mujer, el día del hombre, el pastor. Ahí sí llega gente, pero cuando se trata de la obra misionera, llegan 2 o 3 nada más, 2 o 3 gatitos llegan, ¿sí? Y no se dan cuenta. Y hermanos, esos fieles, 2 o 3, Dios los va a llamar para cumplir su misión, porque la gente quiere estar hoy en comodidad. Cuando Cristo tuvo comodidad para predicar en esos 3 años y medio, cuando estuvo, ni siquiera tuvo casa ni donde recostar su cabeza, pero hoy hace mucho calor, hay que climatizar el templo, y los pobres se quedan volando y los enfermos porque la gente quiere estar cómoda dentro de su edificio, quiere estar cómoda dentro de su edificio. ¡Qué terrible! Eso está pasando en muchos lugares. Ya este templo está un poquito mal, vamos a invertirle, y vienen las organizaciones, les prestan cantidades de millones y dejan endeudadas las congregaciones por tener un edificio digno y una imagen que aunque por fuera se ve hermoso, pero adentro está muerto. No hay nada de luz, no hay nada de verdad. No hay cristianismo ahí. Hermanos, no es una crítica, esta es una realidad que vive el mundo. Hay una apostasía, hay un zarandeo, hay una frialdad, hay una tibieza de la cual hay que salir de allí, porque el Señor le dice a la última iglesia de la Odisea: si no te arrepientes, será por vomitarte. ¿Y quiénes serán vomitados? Todos los que vivan la abominación y las diversas abominaciones del tiempo del fin, que es el desacato y la desobediencia a la ley de Dios y la deshonra a Dios. Sí, no hay comodidades.
aquellos que paso a paso han cedido a las demandas del mundo y se han conformado con las costumbres del mundo y no ven difícil ceder a las autoridades antes que someterse a la mofa, el insulto o las amenazas de encarcelamiento y de la muerte. O sea, tendrán miedo. Yo no quiero que me toquen. A mí me gusta el mensaje que predican los hermanos separados, independientes, disidentes. Me gusta ese mensaje porque es un mensaje antiguo. Me pueden disciplinar, me pueden quitar el cargo, me van a desconocer y la gente teme más el lugar donde se sienta, a donde llega, que la palabra de Dios. Qué triste es ver la situación de un mundo cristiano que está en crisis y que no está representando al Señor dignamente. Por eso Dios permite la crisis mundial, para que de esa manera su iglesia verdadera despierte. En ese tiempo el oro en la iglesia será separado de la escoria. Se distinguirá claramente la verdadera piedad de la apariencia y su centelleo. Muchas estrellas cuyo brillo hemos admirado se apagarán en tinieblas. Entonces la iglesia parecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Como ejército en orden, Cantares 6:10. Testimonios tomo 5, la página 80-82 dice todo esto. Se trata de una seria y oportuna advertencia a todos nosotros respecto a quienes no acepten reorientar su experiencia espiritual. Se dice que llegan a abandonar la verdad y se constituyen ¿en qué cosa? En enemigos de la iglesia. Se constituyen en enemigos de la iglesia. Qué interesante. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, escuchen bien aquellos adventistas, porque esto no es otra cosa que adventistas, no es una crítica, es algo importante, es una advertencia, es concientizarnos, es despertarnos. Miren lo que dice esta cita, la sierva del Señor. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y el libro Spalding y Magan, en su capítulo 1, en la primera página, menciona que la sierva del Señor yo vi a los adventistas nominales que como Judas nos traicionaría. Otra vez, el enemigo está en la propia casa. ¿Sí? Y entonces viene la traición como la pequeña iglesia de Cristo, y quien entregó a Cristo, pues entonces, ¿saben qué? Fue uno de sus propios discípulos. La guerra empieza en la propia casa. La persecución empieza en la misma casa. Te vamos a borrar, te vamos a disciplinar si estudias profecía, si haces ayuno, si haces banda de oración. Cuando uno empieza a hacer las cosas escritas en orden, Satanás se enoja y usa a los instrumentos de la misma congregación que no son santificados para destruir. Así en el tiempo antiguo, en los tiempos del Señor Jesucristo, a los líderes, a Anás, a Caifás y a todo el Sanedrín, y fueron los que estorbaron a Cristo en su ministerio, y al final de cuentas fueron los que lo entregaron a la crucifixión. De igual manera dice el libro Primeros Escritos hoy, quien rechaza la verdad vuelve a crucificar a Cristo. Tomemos en cuenta que todo lo que pasa actualmente ya sucedió, y hoy hablamos del Israel moderno, son los adventistas del séptimo día. El Israel antiguo en el año 34 cayó, y entonces el adventismo corporativo, que sigue los pasos del Sanedrín, de Anás y Caifás, le pasará lo mismo. Entonces tenemos que aceptarle la purificación, tenemos que aceptar que tenemos que ser transformados, que tenemos que ser renovados, porque todas estas cosas vendrán, los enemigos saldrán de los mismos templos, de las mismas organizaciones. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas, miren bien, escuchen bien, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. La página del Conflicto de los Siglos, 666, ahí se manifiestan los enemigos y la traición de la verdad.
Número 7. ¿Qué pasa en el pequeño tiempo de angustia? La lluvia tardía llega a su fase final y el fuerte pregón conduce a la culminación de la obra. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por grande poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los reconforta, la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Es tan importante la lluvia tardía, pero hoy tenemos la lluvia temprana, que es la consagración, el ayuno, la oración y el servicio. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido una influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender esta verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces por todas partes la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Miren, muchos inocentes que no entendían, que no sabían, que fueron engañados por sus pastores de diversas denominaciones, por su sinceridad el Señor les dará su espíritu para que eso que tenían, esa hambre de verdad, esa búsqueda de la verdad y la obediencia, la obtengan, y entonces vendrán los obreros de la hora undécima. Los lazos de familia entonces y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Conflicto de los siglos 670. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen, de discusión, precio que se le imponga. Debe agitarse los espíritus de toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertarles las mentes. De otra manera dormitarían. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 153. O sea, vienen discusiones, vienen debates, pero va a ser esto despertará, esto los hará despertar a la verdad. Y es importante, aunque sean opositores, el Espíritu Santo trabajará en los corazones de aquellos que busquen con sinceridad la verdad. Vi a los que antes gemían, dice la sierva del Señor, vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura de los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En sus semblantes expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Quiero que si ven esta cita, si la alcanzan a ver en sus pantallas, aquí dice cosas extraordinarias. Va a haber congoja, va a haber riñas, rostros arrugados por la angustia, por el sufrimiento, pero al final resplandecerán iluminados por la gloria del cielo, porque habían logrado la victoria. Esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados, dice Primeros Escritos 2:71. Hermanos, número 8, terminemos con lo que sucede en el pequeño tiempo de angustia. Los hijos de Dios salen de las grandes ciudades. ¡Ay, qué interesante! El Señor dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus efectos o se hagan tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Ya llegó el tiempo. Hace buen tiempo algunos hermanos han salido y han hecho muy bien. ¿Hace cuánto tiempo la gente no se pone de acuerdo y que si hay que salir, si no hay que salir, y que si cuándo hay que salir, y que si hay que esperar la ley dominical? El Señor dijo hace mucho tiempo que debimos haber salido. Desde el año 1900, 1905, desde 1888, cuando se rechazó el mensaje de la justificación por la fe, cuando vino la apostasía alfa de los años 1901 a 1905, ya había que dejar Battle Creek, ya había que dejar cualquier organización, cualquiera, y había que establecerse en el campo.
para hacer sus puestos de avanzada. Miren cuántos años han pasado y ahora, como nos está llegando el agua hasta aquí, ahora la gente está corriendo desesperada. Pero hermanos, tampoco es una crítica. Es una advertencia que el Señor nos da después de esta gran crisis provocada, que tiene que ver con una desestabilización económica de un virus que fue puesto, que fue provocado, que fue hecho, ¿sí?, por los poderosos de la tierra. Entonces Dios dará una oportunidad para que salgan muchos de los que todavía están en las ciudades, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Ya no es tiempo de negociar si salgo o no salgo, sino hay que ya salir. Si caigo o no caigo, hay que salir. Ya con esto no es un juego, hay que estudiar. Y estos días, y si podemos tener tiempo, vamos a hablar de los pasos de la salida, que son sumamente importantes, no para huir, sino para establecer los centros de avanzada, los puestos de avanzada, para proclamar el mensaje final el sábado, y el mensaje del tercer ángel, el cuarto ángel, cuando la tierra será llena de su gloria, y entonces después ya nos iremos a las montañas. Hermanos, no se asusten, pero no se despreocupen. Dios tiene misericordia de su pueblo y de muchas almas que están en otros grupos, en otras denominaciones, y los va a llamar a ser parte de su remanente si son sinceros de corazón, si son humildes, si son fieles y abrazan esta verdad. El Señor los va a llamar y va a llamar a todos. Pero ahora, este plan y este proyecto y esta iglesia no depende de ninguna organización. No depende de ninguna organización registrada con AR o MR. No, es un movimiento de un grupo libre, independiente de todo brazo humano, pero dependiente totalmente de Dios. Los hijos de Dios salen de las grandes ciudades. Dice la sierva del Señor: salid de las ciudades. La ley dominical vendrá. ¿Cómo vendrá? Poco a poco, no va a venir de golpe. Algunos piensan, ley dominical en tal lugar, ley dominical en tal lugar. Es más, van a hablar de leyes de garantía, leyes de circulación, leyes de oportunidades, leyes de trabajo, leyes de bienestar, leyes de vida. Nunca le van a decir, esta es la marca de la bestia. La ley dominical vendrá poco a poco. Hoy día vemos cómo se está luchando por establecer como el día familiar. Fíjense lo que dice la sierva. Se está luchando para establecerlo como día familiar, como día de la salud. Y al rato va a ser como día de la economía, como día de la estabilización del planeta, como estamos viendo. Mañana voy a hablar acerca de eso y no lo digo. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico, el domingo, en lugar de donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembran. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 412. Hay algunos que ya tienen un ranchito por ahí, pero hay quienes viven ahí y no tienen nada. Ahí lo ven. Pero bueno, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Cuando llegue ese momento, hermanos, que ya llegó, porque está firma y firma decretos a favor del domingo, no esperen que se cierre Estados Unidos como hace unos días. Eso, la gente está esperando que cuando venga la ley dominical, si ya están pisoteando el sábado. Ya lo están pisoteando, las leyes ya han cambiado, solamente que no han sido aplicadas. Cuando se aplique y se ponga y se destape que ya está en la Constitución, pues ya no va a haber mucho tiempo. El tiempo es ahora. Esperen tantito, tampoco se desesperen. Mañana voy a hablar acerca de eso. Mucha gente está desesperada queriendo salir y no sabe ni a dónde va y ni sabe por qué se va, con tal de huir y encontrar un lugar donde vendan papel sanitario.
porque no hay en Estados Unidos. No, hermanos, es un plan misionero en nuestra salida. Es un plan de testificación y un plan de santificación, de proyectar y prepararnos para la traslación. No es por miedo, es por principio y por invitación divina. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 165 y la 166. Hermanos, aquí están las 2 etapas del tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. 2 diferentes tiempos. Ya hablamos que en el primer tiempo es el pequeño tiempo de angustia, se da el mensaje de los 3 ángeles al mundo, entran las leyes dominicales, pero terminado el pequeño tiempo de angustia, termina con el fin del tiempo de gracia y empieza el segundo, el gran tiempo de angustia, donde están las 7 últimas plagas, los decretos de muerte y la liberación del pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo. Todas estas cosas, hermanos, tenemos que tomarlas en cuenta. Centrémonos en la misión del pequeño tiempo de angustia en relación a los 3 mensajes angélicos y especialmente el tercer mensaje angélico, porque este es el mensaje que hay que dar para tanto los adventistas como otras denominaciones y el mundo cristiano. Hay que trabajar en pro de esto, porque esto es muy importante. No nos queda mucho tiempo. Es cierto que habrá decretos de muerte, pero la sierva del Señor nos dice en el libro de 531, preparaos, preparaos. Este es un momento tan solemne para la historia de la humanidad como lo fue aquella tarde cuando Jesús se acercó a Jerusalén montado en un asno. En aquella ocasión, cuando el sol ya en su ocaso desapareciera a la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado y su día de había pasado. Cuando Cristo fue rechazado, dijo unas palabras muy interesantes que debemos entender que está diciendo casi hoy: vuestra casa os es dejada, ¿qué cosa? Desierta. ¿Cómo están las ciudades principales y poderosas del mundo? Vayan a Nueva York, vayan a Chicago, vayan a New Jersey, vayan a Los Ángeles. Hay desolación, pero esta no es la última. Esta es una muestra de lo que viene en desobediencia a la ley de Dios. Precisamente Jesús dijo eso a una nación que le dio oportunidad y luz y lo rechazó. Vuestra casa os es dejada desierta. Le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Y entonces el Señor menciona el juicio. Lo mismo que está sucediendo hoy. Esas palabras resuenan hasta el día de hoy. Si no quieres nada con Cristo, si no quieres nada con su verdad, si no quieres nada con el pacto con Cristo, si no quieres nada con sus mandamientos, tu país quedará desierto, tu ciudad será desierta, tu familia estará en el desierto, tu vida quedará en el desierto. Y en el desierto mañana hablaremos, por cierto, mañana hablaremos de la desolación de la tierra. Mañana a la misma hora, a las 7 de la noche queremos iniciar, hora de México. Los invitamos a las 7. Hoy tuvimos problemas con los equipos, pero esperamos mañana estar a tiempo. A las 7 en punto hablaremos de la desolación de la tierra. Oremos para que tengamos buena señal y no se nos caiga. Hermanos, así que el Señor le dijo a aquella ciudad en aquella ocasión, cuando el sol ya su ocaso desapareciera a la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Su día de misericordia se habría pasado. La pluma de la inspiración transfiere aquel momento a los eventos finales del tiempo de gracia, lo que viene, hermanos, y extrae notables amonestaciones para las personas de todos los tiempos, en toda época. Se otorgó a los hombres su día y luz, privilegio. Es un tiempo de gracia en el que puede reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene límites. Esta gracia tiene límites. La misericordia puede interceder durante años, despreciada y rechazada, pero llega el hace su última súplica, el corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu Santo, y este es el pecado imperdonable. Precisamente el pecado del que ya no se quiere arrepentir la gente. Cuando ya no queremos oír al Espíritu Santo, entonces cesa a responder y llega el pecado imperdonable.
Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones. Ese día había llegado para Jerusalén y Jesús lloró con angustia sobre esa ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso, su gracia había terminado. Estamos a punto otra vez de que se acabe, de que se cierre la puerta de oportunidad. Jóvenes, señoritas, hermanos, todos pongamos atención. Es posible que tengas proyectos, planes, patrimonios que hacer, transacciones, pero lo más importante es que te prepares para el cielo, porque eso es lo más importante de la vida, que no nos distraiga más el mundo. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertado. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del infinito. Las lágrimas cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos, hasta los nuestros de este tiempo. Las lágrimas de Cristo llegan hasta nuestros días. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Deseado de todas las gentes, la página 538. Repasen esto, hermanos. Esto es muy importante. Desde la antigüedad, el deseo de Dios está claramente expresado. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 10 al 11. Es un llamado para el pueblo de Dios. Es un llamado para toda denominación. Es un llamado para el mundo católico y para todo ser humano en esta tierra. Todo el que fue creado por Dios, el Señor le invita a ser como su Hijo. Por medio de Cristo Jesús somos recibidos nuevamente y vistos sin pecado. Cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos recibe otra vez. ¿Por qué moriremos, oh casa de Israel? ¿Por qué no quiero la muerte del impío, sino que viva, dice el Señor? Aprendamos de las circunstancias que vivimos. Vienen más difíciles, pero el Señor estará con. ¿Cómo hemos de despreciar tan profundo ofrecimiento del Señor? Si todavía queda una decisión por hacer, esta es la hora y la oportunidad. Antes de que sea demasiado tarde, asegurémonos de caminar por el sendero estrecho con ánimo, esperanza y seguridad en el Señor. El tiempo se está acabando y nadie. Ese momento cuando se diga hecho es. Y cuando se diga el que es justo sea justo todavía, y el que sea injusto todavía, y el que sea limpio todavía, y el que sea sucio ensúciese todavía, está a punto de escucharse. Cuando el Señor diga hecho es, no habrá más oportunidad. Hoy es el día de salvación. Estamos en el pequeño tiempo de angustia. Tratemos y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos despierte, que nos tome de sus manos, así como tomó a Lot y a su familia, y nos arrastre a la salvación, al plan de redención. Y aunque veamos muchas cosas difíciles y raras, pero la salvación es personal. Y si nadie quiere, mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga.